Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración y luego vamos a leer un texto de la palabra y vamos a permanecer un tiempo en ese texto. Oremos. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Clamamos, mi Señor, que ahora, al momento de abrir tu palabra, que la misma corra en nuestros corazones, oh Padre. Que tu Santo Espíritu con su guianza nos permita encontrar en ella todo el alimento espiritual que necesitamos para vivir vidas que te den gloria y honra a ti, oh Padre. Sé con nosotros. Mira a tu Hijo que va a hablar la palabra, que no seamos como Nadab y Abiú, que nunca tal hagamos, que vengamos a ser consumidos por presentar un fuego extraño delante de ti, mi Señor. Que tú siempre veas a Cristo a través de nosotros, oh Padre. Llénanos de tu gracia, mi Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de Convertidos a Cristo se complace en presentar ante ustedes la palabra de Dios en esta noche. Que los que están aquí, los que están en sus hogares viéndonos, puedan abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Mateo capítulo 11 y que podamos deleitarnos en el estudio de la palabra. Vamos al libro de Mateo capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 11 en una prédica que tiene como título La misión del creyente. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La misión del creyente. Y yo sé que por la mente de muchas personas ahora mismo está corriendo posiblemente la idea, pero en el texto no se menciona para nada el término misión, el concepto misión. Pero hay un detalle. Si tú ves, dice la misión de ¿qué? Del creyente. ¿El creyente en quién? En Cristo. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esta noche? Que todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están en sus hogares, podamos en nuestras vidas como creyentes tener ese enfoque que tenía Juan, ese enfoque que tenía el Señor Jesucristo para hacer la obra que su Padre le dio que hiciera en el caso de Cristo y para hacer la obra que su Padre le dio que hiciera en el caso de Juan.
¿Cuál es el enfoque que nosotros tenemos que tener como creyentes? Todos sabemos que el propósito de Mateo es presentar la realeza del Mesías y que él cumplía en sí todos los requisitos para ser rey, para sentarse en el trono de David. Si usted analiza el libro de Mateo de arriba abajo, se va a encontrar esa realeza de Cristo, del Mesías, en todo su esplendor. Pero en el contexto, en el libro de Mateo capítulo 10, que es el contexto, ahí lo que usted va a encontrar específicamente son instrucciones que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos. Y eso es lo que me lleva a mí a creer que el versículo 1 de Mateo 11 pertenece en una división a Mateo 10. Mira cómo termina Mateo 10. Dice la palabra del Señor así, 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un llamado a la solidaridad. El creyente está llamado a ser una persona solidaria. Y mira esa línea que se establece, si se quiere, increciendo en el versículo 40. El que a vosotros recibe, primer peldaño, a mí me recibe. Y ese a mí, ¿a quién es que está recibiendo? El que recibe a uno de los pequeñitos, a Cristo. Y mira cómo cambia el escenario. El que recibe a uno de los pequeñitos que va a llevar la palabra de Dios, ¿recibe a quién? A Cristo. Y tú de una vez tú dices, wow, pero espérate, no te asombres tanto, viene algo mayor aún todavía. Y la línea sigue y dice, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y tú dices, wow, Señor, gracias. Gracias por ese gran privilegio de llevar tu palabra, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra a los que no te conocen, para ser tenido por digno de estar en una misma oración con el Señor Jesucristo y con el Padre. Gracias, Señor. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que están en nuestros hogares, estamos viviendo en este tiempo no por casualidad. El Señor nos ha permitido vivir en esta era con un propósito especial. Así como Juan tenía el propósito de ser el heraldo, de que presentara al Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tiene la encomienda, la misión de llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Mira cómo dice el texto, la parte final. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y tú sabes por qué? Porque Cristo lo dice y Él no falla. Él dice en su palabra que es mejor dar que recibir. Entonces todos nosotros estamos llamados a dar enseñanza, a dar instrucciones. Y si tú sigues avanzando, vas a encontrar en el versículo 1, ahí mismito, versículo 1 de Mateo 11, cómo está el ejemplo máximo de una persona que estaba enfocado en la obra que tenía que hacer. Mira cómo dice el texto. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, ¿a qué? A enseñar y a predicar. El Señor Jesucristo terminó de darle instrucciones a sus discípulos y se fue de allí a recrearse. No. En el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, por amor a Cristo, enfoquémonos
en predicar. Enfoquémonos en ganar las almas. Terminó de darles instrucciones a sus discípulos. Inmediatamente se fue a enseñar, se fue a predicar, porque en sí él sabía cuál era la obra que su padre le había dado que hiciera. ¿Cuál es la obra que Dios te ha dado que haga en esta tierra? ¿Cuál es la obra? Pero tú crees, tú de verdad crees que tú viniste a esta tierra para estar de risor en risor, para quedarte sentado en tu casa los miércoles mientras la iglesia está aquí reunida clamándole al Señor. ¿Eso es lo que tú piensas? Que tú no quieres salir de tu zona de confort porque, hey, es mi zona de confort. El Señor no te ha llamado para eso. El Señor no nos ha llamado para eso. Mira el ejemplo máximo de Cristo. El texto lo dice literalmente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Si tú te detienes a estudiar minuciosamente ese capítulo 10 de Mateo, tú te vas a dar cuenta que el énfasis marcado en ese capítulo 10, en todas las instrucciones que da el Señor Jesucristo, es una dependencia total de Dios. Una dependencia total en la guianza de Dios, cómo Él cuida, cómo Él provee a sus discípulos. Y Él dice, cuando os envié de 2 en 2, ¿os faltó algo? ¡Pum! Tú tienes de una vez que decir, no, porque eso fue lo que ellos dijeron, no nos faltó nada, el Señor nos proveyó de todo. ¿Cuál es el miedo entonces? ¿Cuál es el miedo que pensamos que tenemos que trabajar, acumular y acumular para la vejez y para este tiempo y para aquel y para lo otro? Cómo me gustaría que ese fuera el empeño de todos nosotros en que la obra de Cristo avance en esta tierra. En que la obra de Cristo avance en esta tierra. El Señor los protegió mientras estaban trabajando en la obra. Y es excepcional también, como Cristo dejó claro, el inmenso costo que tiene llevar a cabo esa obra. Él lo dejó bien claro, plasmado en Mateo 10. Y yo te voy a hablar ahora de una persona, si se quiere, en el punto 2, que es el más largo de esta breve prédica. Te voy a hablar de una persona que pagó un costo bien alto por llevar a cabo esa obra. Quiero que ustedes vean esto. En una bandeja pusieron la cabeza de ese siervo de Dios. En una bandeja pusieron su cabeza. El punto B. Si tú vas a Mateo 11, 2 y siguientes, quiero que vayas conmigo para que tú puedas ver el ejemplo de Juan. Mateo 11, 2 y siguientes dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id. Y ahí él comienza a detallar todo lo que el Señor Jesucristo hace. Y yo te digo que te voy a hablar de una persona cuya vida fue arrancada, cuya cabeza fue puesta en una bandeja. Y oye esta línea del hermano Charles Haddon Spurgeon tratando sobre esto de llevar la cruz. Dice así la palabra de Spurgeon, dice, el requisito principal de un discípulo es seguir a Jesús
en todas las cosas. Óyelo bien. El requisito principal de un discípulo es seguir a Jesús en todas las cosas. Es llevar la cruz como todos los demás. Llevar la cruz es difícil, es trabajoso, doloroso, humillante. Llevar la cruz es inevitable para el seguidor de Jesús. Y él dice, estamos obligados a tomar nuestra cruz o a descartar la idea del cristianismo. Si por un momento tú pensaste que la pandemia te da licencia para tú quedarte tranquilo en tu zona de confort llamándote cristiano, estás equivocado. Estás equivocado. Tomaste el camino incorrecto. Juan estaba claro en lo que tenía que hacer, el Bautista. Estaba claro. Su misión era presentar a Cristo, allanar el camino. Juan no se quedó en el confort de su casa. En un texto más adelante te voy a mostrar a Juan en el desierto. ¿Y cuál es el deseo de nosotros al presentarte este ejemplo de Juan? Que tú puedas considerar el ejemplo máximo que está por encima de Juan, que es el ejemplo de Cristo. Si se quiere, este mensaje, la misión del creyente, tiene dos partes. Una primera parte con el máximo de los nacidos de mujer, dicho por Cristo, Juan el Bautista, y una segunda parte con el más pequeño de los profetas, como un abortivo. ¿Y por qué? Porque ese abortivo dijo, imitadme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Pero eso lo vamos a ver en marzo, tranquilos. Vamos a seguir aquí ahora. Lo que vemos en Mateo 11, 2 y siguientes es un siervo que está dispuesto a cargar su cruz. Su mensaje fue, si tú vas a Mateo 3, 2, vamos allá, para ver cuál fue el mensaje de Juan a esas personas que le escuchaban. Mateo 3, 2, voy a leer desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando ¿dónde? En el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, y en lo que resta de este mensaje, a mí me gustaría que tú sustituyas el nombre de Juan y pongas el tuyo. Porque en este estadio de tiempo en que te tocó a ti vivir, ¿cuál es el mensaje que las personas están escuchando de ti? ¿Cuál es el mensaje que las personas están escuchando de ti? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para decir eso, tu vida tiene que estar consona con lo que tú dices. No es posible que tú vengas a querer, a pretender llevar ese mensaje y deleitándote en el mundo por sobre todas las cosas como un mundano más. No, 1000 veces no, 1000 veces no. Si usted se llama creyente, usted tiene que cargar la cruz de Cristo. Usted tiene que cargarla. Tienes que cargarla. De lo contrario, busque para otro lado. Pero ahora, yo quiero mostrarte un texto precioso, precioso. Mira que en Mateo arrancamos de Cristo, Mateo 1, ¿verdad que sí?
que fue por las ciudades de ellos enseñando y predicando, y de una vez, ¡pum!, entra en Juan el Bautista. Ahora miren Juan 1. Vamos allá, Juan 1, para que tú veas. Ese texto me encantó por como, ¡pum!, la ruptura. Increíble, increíble. Juan 1. Si tú quieres hacer un estudio en tu casa, y es sobre Juan, tú te vas a dar cuenta que es del 6 al 29, que habla de Juan el Bautista. Pero atiende cómo comienza ese texto. Los primeros 5 versículos, Cristo, ¡pum!, Juan, atiende. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y a mí me gustaría que si tú estás ahora mismo con una Biblia de las Américas, ve ese versículo 5 en la Biblia de las Américas, para que tú veas que ese versículo 5 está hablando directamente de Cristo. Directamente de Cristo. Pero mira el 6, cómo cambia de una vez. ¡Pum! Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el relato sigue hasta el versículo 29. Hubo un hombre que vino a dar testimonio de la luz. ¿Cómo se va a decir de ti? Lo que yo quiero es que tú sitúes tu vida en este momento específico de la historia. Hubo una mujer en los años 2000, bajito, 2020, 2021, 2022, que se enfocó en llevar el mensaje de la palabra de Dios en la República Dominicana. ¿Se podrá decir así de ti? Hubo una joven que quiso llevar la antorcha del Evangelio en la universidad donde estudió en la República Dominicana en tal fecha. ¿Se podrá decir de ti así? Sirva esta vida de Juan que se consumió por amor a la obra como un ejemplo para movernos de esa zona terrible de confort. Sirva ese ejemplo para movernos. Él no tuvo temor para predicarle a esas personas y decirles: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No todas las personas que oyeron ese mensaje de Juan lo abrazaron genuinamente. Muchos abrazaron ese mensaje hipócritamente. Pero ahí viene un detalle. Familia, nosotros hemos sido llamados, ¿tú sabes a qué? A predicar. Nosotros hemos sido llamados a predicar y a dejarle el resultado ¿a quién? A Dios, al Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, predicar y predicar. En Juan, Juan le predicó a todo el pueblo de Israel. Él presentó al Señor Jesucristo a sus discípulos como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, vamos allá. Juan 1:29.
estoy en Lucas. Yo dije Juan. Espérenme un momentito, por favor. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esta noche? Que tú tomes una decisión como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, a ti que Él te quitó ese pecado entre los que están en el mundo, y que tú tomes la decisión de predicar a tiempo y fuera de tiempo, que si es necesario gastarte como una antorcha por el bien del evangelio, que tú lo hagas. Que tú lo hagas, que tú tengas esa idea aquí, acendrada en tu mente, en tu corazón. Yo debo llevar el mensaje del evangelio, yo debo llevar el mensaje del evangelio, no importa el costo. No importa el costo. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que nosotros nos llamemos creyentes, que pertenecemos a esa misma línea? Los apóstoles, ahí vamos a incluir al más pequeño, a Pablo, ahí vamos a incluir a Juan el Bautista, que pertenecemos a esos herederos de Cristo, que pertenecemos a ellos que el Padre allá atrás tuvo a bien predestinarnos, salvarnos, y que nosotros querramos vivir en este tiempo plácidamente, que sea más fácil para nosotros, para nuestros hijos, estar tranquilos disfrutando en Altos de Chabón en una fiesta de la bichota Karol G, que venir un miércoles a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! Arrepentíos. Arrepentíos, convertíos, convertíos, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Él dio testimonio de Cristo como el Mesías, como aquel que había de venir. Lucas 3:15-18. Lucas 3:15-18. Mire ese texto. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Nunca ocurra con nuestros hijos, con nuestros vecinos, que vengan a ser como esa paja que el Señor Jesucristo va a recoger y va a poner en ese fuego que nunca se apagará, aunque sea simbólico el fuego. Aunque sea simbólico el fuego. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros? Llamados a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Si tú estás plácidamente ahora mismo en tu zona de confort, preocúpate. Preocúpate. Preocúpate porque el Señor no te llamó a eso. El Señor no me llamó a eso. El Señor nos llamó a estar enfocados en su obra. Tan enfocados
Tú viste lo que le pasó a Juan, ¿verdad? Y tú verás qué dicotomía tan grande. Cristo dice que de los nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan. ¿Tú sabes quién le arrancó la cabeza a Juan? ¿Tú sabes quién? Herodes el tetrarca. ¿Tú sabes lo que significa tetrarca? Si estás pensando que es un gran jefe, un príncipe insignificante, le arrancó la cabeza al heraldo de Cristo. Y eso es para que tú y yo entendamos que nuestra vida no es para este mundo. Nuestra herencia no es para este mundo. Nosotros estamos llamados a poner la vista en la venidera. Caramba, en la venidera, hermanos, en la venidera. En la venidera. Pon tus ojos en la vida venidera. No en esta vida, no en esta vida. Él dio testimonio de Cristo como el Mesías. Después de esto, Juan denunció valientemente el pecado de Herodes el tetrarca. Herodes lo encerró en la cárcel, Juan 3, 19 al 20. Y es allí, en una celda, solo, cargado de preocupaciones, que pasa lo que tú verás ahora mismo. Él tuvo el valor de enfrentarlo y decirle: no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe, no te es lícito tener a su mujer. Y él lo agarró y lo metió preso. Pero ¿qué hacemos nosotros con el mensaje del Evangelio? Todas las oportunidades que el Señor nos da para predicar, ¿qué hacemos con el Evangelio? ¿Qué hacemos con el Evangelio? Él no se quedó callado. Él sabía que corría ese peligro. Sí, era una opción y pasó. Lo trancaron. Y si tú quieres, si tú eres un estudioso de la palabra de Dios, aunque a mucha gente no le gusta que yo diga esto, serio, posiblemente tú me vas a decir: pero Jairo, ahí lo que se evidencia es que el pueblo de Israel le estaba dando la espalda a Juan. Es verdad, porque lo tenían como profeta. ¿Y cómo van a permitir que este tetrarca venga a agarrar a su profeta? Se estaban alejando de él. El mensaje de Juan era muy fuerte. La sal ya le estaba cargando la boca. A los israelitas de ese tiempo no la soportaban. No soportaban a Juan ni a su mensaje. No lo soportaban. ¿Y a ti? ¿El mundo te soporta? ¿Te saborea el mundo a ti en su boca? Y dice: agradable, carne de mi carne, sangre de mi sangre. No hay problema contigo, sigue hablando. ¡Qué vergüenza! Nunca tal hagamos. Que nos parezcamos tanto a este mundo, que el mundo nos ame. Que el mundo nos ame. Que no nos aborrezca. Que el mundo no nos escupa de su boca cual sal. Nunca tal hagamos. Y estando en prisión, Juan manda a sus discípulos. Y yo quiero que tú vayas a Mateo capítulo 2, 11, versículo 2, para que tú veas. Mira lo que pasa. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al oír Juan en la cárcel los hechos de ¿quién? ¿Cuáles fueron esos hechos que él escuchó?
los que Cristo narra más adelante. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el corazón del heraldo, 100% humano, estaba cargado? Porque había una señal que él no estaba viendo. La mayoría de los israelitas, desde allá atrás hasta acá, todavía muchos, están esperando un Mesías que venga fuerte como un soldado a poner orden en todas las cosas. Ese es el tipo del poder que ellos querían ver. El Señor Jesucristo dice, no, aunque lo tengo, no es ese tipo de poder que yo voy a mostrar. Yo estoy llamado a predicarle el evangelio a los pobres. Y eso en los hechos que Cristo le narra a los discípulos de Juan es la corona de los hechos. Míralo conmigo. Míralo conmigo. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. De dos en dos. Número 1, los ciegos ven, los cojos andan. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y aquí viene la corona. Y a los pobres es que anunciado, predicado el evangelio. Eso es lo más importante. No es estoy formando un ejército para quitar a los romanos de la faz de la tierra. Para nada. Para nada. A los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Debe ser anunciar el evangelio a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura. Mira cómo dice el texto. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si tú me dices que Juan dudó en ese momento, yo tengo que decirte que sí. Tengo que decirte que sí. Que el heraldo de Cristo en ese momento tenía dudas en su corazón. Porque durante toda su vida él escuchó ciertas características que tenían que adornar al Mesías. Y al ver los hechos, había algo que le faltaba. Mira la respuesta de Cristo. Y esta respuesta de Cristo debe llevarnos a nosotros a considerar esa ternura, ese amor del Maestro de Maestros. Mira cómo Cristo contesta. Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Todas las señales. Versículo 6, que es muy importante. ¿Escuchaste cómo te dije? Muy importante. Solamente para ti, Juan, este versículo 6. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y bienaventurado es Juan, mi discípulo amado, mi heraldo, el precursor, el que no haya tropiezo en mí. La mayoría está esperando a un capitán de un ejército y por lo tanto no creen en mí. Allá ellos. Bienaventurado tú, Juan, si con esta explicación entiendes que yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que había de venir y vino. Y así no hallarás tropiezo en mí, Juan. La palabra de Dios nos relata la respuesta de Juan después de eso. Simplemente aceptó el mensaje de su Señor. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo te está dando a ti ahora? Tú que estás en tu zona de confort.
A ti el Señor Jesucristo te está diciendo, la gran comisión yo te la dejé a ti. En tu tiempo, 2022, enero 23, te estoy diciendo, id. Esa debe ser tu misión. Eso es lo que tiene que estar aquí. Tu enfoque tiene que ser predicar, predicar, predicar. Algunos me dirán, pero es que usted no sabe, hermano Jairo, lo difícil que es predicar aquí en Canadá o predicar aquí en Norteamérica o predicar en Estados Unidos, porque Canadá es parte de Norteamérica, o predicar aquí en Paraguay, Uruguay, Argentina, que es una meca de todo lo malo prácticamente. Usted no sabe lo difícil que es. Id. Pero para eso hay que hacer un cambio de visión, un cambio de paradigma. Tú estás en tu lugar de trabajo y tú sabes que en tu lugar de trabajo te rodean impíos. Tu visión tiene que cambiar, tiene que ampliarse. Yo tengo que usar todas las oportunidades que el Señor me dé para presentar astutamente, sabiamente, el Evangelio, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar almas. No importa el costo, no importa el costo. Su cabeza fue puesta en una bandeja, porque a él le agradó el baile de Salomé. Denle la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a ver qué piensa en un presente Cristo, el Rey de Reyes, de Juan el Bautista. Vamos ahí. Mateo 11, 7 y siguientes. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Esta parte es hermosa. Mira, yo te estoy diciendo a ti, Juan, que te conviene no tener tropiezo en mí. Ahora, eso es a ti, Juan. Ahora, a todos ustedes, miren lo que yo pienso de Juan. ¿Vieron la diferencia? ¿La están viendo la diferencia? Miren, todos ustedes lo que yo pienso de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Wow. Sí. ¿Cómo comienza el relato de Cristo? ¿Qué salisteis a ver a dónde? Al desierto. En un lugar inhóspito. Ahí estaba el mayor de los hijos nacidos de mujer. ¿Haciendo qué? Predicando. Y nosotros, los de este tiempo, que no creemos la gran cosa, creyentes, no en el desierto, en nuestros hogares, muchas veces, en un río, en una playa, en un resort, haciendo lo que bien nos parece como un impío más. Y la iglesia, el pueblo de Dios, reunido, adorando, clamando. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Sí os digo, y más que profeta. ¡Wow! ¿Tú sabes quién es que está hablando? El ejemplo máximo de sabiduría está hablando ahí. El que conoce el corazón de los hombres, sus pensamientos antes de hablar. Está diciendo de un hombre. Él es más que profeta. Más que profeta.
porque este es de quien está escrito. Y mira cómo el Señor Jesucristo domina la palabra. Mira, eso es increíble, me encanta. Por eso es que tú tienes que amar a Cristo. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mayor es que él. Entonces, quiere el Señor permitir que esta oportunidad que Él nos ha dado de vivir en este tiempo, el enfoque de tu vida, el enfoque de mi vida, que no sea gastar en los deleites de este mundo, en los deleites de esta tierra. No importa que me arranquen la cabeza por llevar el mensaje del Evangelio, no importa, seguiré predicando el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. El Señor Jesucristo dice, sí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Él no estaba de que trajeado así, no. Cristo está diciendo lo contrario. El vestido no era una prioridad en la vida de Juan. No era de que comer manjares una prioridad en la vida de Juan. Una prioridad en la vida de Juan era hacer la obra que Dios le dio que hiciera. ¿Cuál es una prioridad en tu vida? ¿Cuál es una prioridad en la vida mía? De todos nosotros. Quiere el Señor permitir que sea una prioridad en nuestras vidas. Así como Cristo estaba lleno de la palabra de Dios, que nosotros también estemos llenos de la palabra de Dios. Y que cuando tú tengas ese aparato en la mano, que no es malo, que el 90% de las veces sea con Project One, 20, 30 traducciones de la palabra de Dios, y que tú estás leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Déjame ver qué dice en las Américas. Déjame ver qué el texto dice en la Reina Valera 60. Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que así sea. Cambia tu enfoque, cambia tu enfoque. Que sea tu enfoque seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Que ese sea mi enfoque, el enfoque de todos nosotros. En los versículos 7 al 11, Cristo alaba la vida de un siervo que tenía un enfoque en su obra. Y Cristo lo alaba. Y aquí viene una pregunta fuerte. ¿Te va a alabar el Señor Jesucristo a ti al final? En ese juicio cierto que viene, ¿te va a alabar el Señor Jesucristo a ti? Te va a decir, bien buen siervo y fiel. Bien buen siervo y ¿qué? Fiel. Yo no quiero meterle miedo a nadie en esta noche, al contrario. Ese no es el propósito, para nada. Lo que sí es que yo quiero que reflexionemos y que nos paremos, que hagamos un stop para ver cómo estamos caminando la vida del creyente en esta tierra. Porque estamos a tiempo de ir por este mundo desprendiendo ese aroma que se desprende de una vida que vive para darle gloria y honra a Dios. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Por último, conclusiones. Son 4 y son breves. Juan no cambió de opinión respecto de Jesús, aunque preso, consumiéndose en una celda
por una causa centrada en el poder mesiánico de Jesús para dimitir y decir, no, yo voy a complacer al tetrarca. No, él siguió pensando. Mira que él se calló, no dijo nada más y él esperó tranquilo. Quiere el Señor que nosotros tengamos esa dignidad de llevar el nombre de Cristo en esta tierra, que tengamos en suma posición ese mensaje del Evangelio, que no nos dé temor hablar, no importa quién esté ahí, presentarle el Evangelio. No se cayó, no se cayó, no se cayó, predicó, arrepentíos y convertíos. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nunca se diga así de nosotros. Que nunca se diga así de nosotros. Que nunca se diga así de nosotros. Nosotros, ¿en qué está centrada nuestra práctica de vida rutinaria? Si no es en vivir para que el Evangelio avance en el tiempo en que nos tocó vivir, sin importar las consecuencias, estamos mal. A ti te tocó vivir en este tiempo porque Dios así le plugó. El Señor nos puso en este tiempo, familia, en este tiempo. Consideremos como importante el tiempo, consideremos como importante la obra que Dios nos ha dado que hagamos. En este tiempo, tú y yo estamos llamados a predicar de Cristo a ese mundo. ¿Cuál Juan? 3. Tercera aplicación, 3H. Humildad, honor, honradez, plus gracia y dependencia de Dios es la fórmula para llevar a cabo nuestra misión de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Humildad. Usted no puede ir por el mundo pensando que usted es la última Coca-Cola en el desierto. Para nada. El Señor vino a llamar a pecadores. Nosotros somos esos pecadores que Él llamó, y ese agradecimiento debe fluir de tal forma que nosotros, a todo el que encontremos que sea un pecador como nosotros éramos, porque fuimos transformados por Cristo, predicarles el Evangelio. Eso es ser humilde, reconocer que no es por nada que tenemos, que es por la obra de Cristo en mí, por su obra, por su gracia, por su obra. Por eso yo puedo predicar. Entonces dice honor. Tienes tú que tener tal sentido de esa obra que sea para ti. ¡Wow! ¡Qué honor tan grande! ¡Qué honor tan grande predicar el Evangelio! Todo lo demás de este mundo es que basura. Basura. Pero predicar el Evangelio a los pobres, ¡wow! Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Honradez, honradez. Hey, el Señor no te ha mandado a ti a llenarte de bienes de este mundo. No. Nosotros somos herederos de una patria mucho mejor. Cuando tú estás convencido de eso, de que eres heredero de una patria mucho mejor, todo esto tú lo pones en el lugar que va. No importa que ahora yo no tenga tal, pero tengo a Cristo que es mucho mejor. Tengo a Cristo que es mucho mejor, y sé que el tiempo se fue,
plus gracia y dependencia de Dios es la fórmula para llevar a cabo nuestra misión. Señor, gracias por Cristo. Gracias por Cristo. Gracias por permitirme ser de uno de esos pequeñitos. Uno de esos pequeñitos que va predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias porque me tuviste a mí, un gusano insignificante, como digno de seguir las pisadas del Señor Jesucristo. 4 y último. La obediencia a Cristo debe ser en todos los órdenes de nuestras vidas, porque todo nuestro testimonio afecta o beneficia la obra de la cual decimos ser embajadores. Entonces, si tú dices que tú eres un embajador del reino de Cristo, vive como tal. Obedece al Señor Jesucristo, que aquí, en todas tus fuerzas, en todo tu ser, esté amar al Señor y vivir para su gloria y su honra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por su ternura, por su amor. Gracias porque siendo Él el resplandor de tu gloria, tuvo a bien venir y estar en medio de nosotros. Y no perder el tiempo, sino que con diligencia predicaba, enseñaba, sanaba. Danos tal corazón, mi Señor, que no consideremos nuestras vidas como más valiosas que predicar tu palabra, que nos consideremos nuestras vidas como más valiosas que las almas que están ahí afuera, sino que sin importar el costo, ¿cuál Juan? ¿Cuál Pablo? ¿Cuál Cristo? Nosotros prediquemos tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo. Lo rogamos en su nombre. Amén.